Buenas. Seguimos entonces con los bonus de temas que yo personalmente considero que son fundamentales para efectos de ingeniería. Y en particular lo que quiero hoy día voy a estar hablando voy a continuar hablando acerca de qué es lo que significa esto de mantener la temperatura de la Tierra en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius. Que, como ya bien ya saben, es el acuerdo número 1 de estos acuerdos de París de diciembre del año 2015, que habla de mantener el aumento de la Tierra, de la temperatura promedio mundial en un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius respecto de los valores preindustriales, y mantener los esfuerzos para limitar este aumento en 1,5 grados Celsius, reconociendo que son condiciones bastante más seguras respecto del 2. Aquí cada centésima de grado cuenta, ¿ya? Y cuenta bastante. Lo que habíamos visto en el video pasado es que hay una relación lineal entre lo que es el aumento de la temperatura de la Tierra, que sería el calentamiento global metido en el eje Y, o anomalía de la temperatura medida respecto del periodo de 1861 a 1880, que se podría decir que es más o menos el periodo pre-revolución industrial, o por lo menos cuando está comenzando con mayor fuerza. Y este aumento de la Tierra es lineal con lo que son las emisiones acumuladas antropogénicas desde 1870 en adelante, ¿ya? Entendiendo que son emisiones acumuladas, por lo tanto, cada cosa que nosotros emitamos está asociado a un pequeño aumento de la temperatura, y son emisiones antropogénicas, principalmente relacionadas con lo que es la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas natural, además de cambios de uso del suelo, deforestación, destruir bosques por plantaciones, etc. ¿Ya? Y hay uno otro que también está relacionado con temas de algunos recursos fósiles, como el cemento, que es importante para efectos de ingeniería civil, eh, donde la idea central es acceder a recursos que estaban enterrados debajo de la tierra y por lo tanto habían desaparecido de este ciclo biogeoquímico del carbono en la superficie, y nosotros habían desaparecido hace millones de años y nosotros lo estamos volviendo a agregar este carbono. Y a la medida que vamos agregando más carbono, va aumentando la Tierra. Y aquí estamos hablando de CO2 en particular, ¿ya? Son diferentes los gases invernaderos. El CO2 es el más complicado de todos, porque tiene muchos volúmenes, los volúmenes involucrados dentro de las emisiones de CO2 son enormes, y además tienen esta característica biogeoquímica de que en la práctica todo lo que se está emitiendo se está acumulando, ¿ya? La capacidad de degradación natural del CO2 es bien baja en comparación con otro tipo de gases invernadero que tienen una vía media bastante menor que en el caso del CO2, ¿ya? Y por eso el CO2 lo que importa es llegar al cero. Emitir cero, porque en la medida que nosotros emitamos cero, se deja de avanzar la curva en el eje X, dejamos de acumular emisiones y por lo tanto dejaría de aumentar la temperatura. Esto quiere decir, por ejemplo, esta dinámica se ha estudiado bastante y se han definido una serie de trayectorias en términos de emisiones que son compatibles con presupuestos de carbono, que sería cuánto nos queda a nosotros para emitir para alcanzar una temperatura global de 2, 3, 4, 5, como les dije. Da lo mismo si es que es 2, 3, 4, 5, independientemente en algún minuto vamos a tener que llegar a cero. Y, por ejemplo, para el caso del calentamiento, para aceptar un calentamiento máximo de 1,5 grados Celsius, existen estos resultados de acá, que esta sería la curva, esta es la figura 3A del informe del IPCC para un informe especial para el 1,5 grados Celsius, se, se publicó el año 2019, donde definía una serie de trayectorias en términos de emisiones globales, que son compatibles con un aumento de la temperatura de 1,5 grados Celsius. Aquí se ve, por ejemplo, en este gráfico del grande, se ve lo que son las emisiones de CO2, como compuesto, una molécula de carbono más de oxígeno, eh, asociada a la combustible fósil y cambio de uso del suelo, donde se ve que básicamente para alcanzar una temperatura global de 1,5 en promedio, ¿ya? Lo que se necesita es una reducción drástica de lo que son las emisiones de CO2. El año 2020, ahora debiéramos estar hablando del máximo de las emisiones. O sea, las emisiones de términos de CO2 tienen que ser más o menos ahora, ¿ya? En particular el año 2019, considerando que el 2020 estábamos en pandemia, naturalmente redujeron, debiéramos estar pensando en que el año 2019 fueron las máximas emisiones de CO2 a nivel planetario.
Y otro hito importante es el 2030, donde debiéramos tener que aproximadamente las emisiones de CO2 para el año 2030, o sea, en 9 años más, estamos acá al ladito, tienen que ser más o menos la mitad de ese máximo, de lo que estamos emitiendo hoy día, o de lo que emitimos el año 2019, la mitad. Eso en pocas palabras quiere decir de que en una década debiéramos ser capaces de reducir a la mitad lo que son todo lo que es el consumo de combustibles fósiles, carbono, petróleo y gas natural, además de detener todo lo que es todos los procesos de deforestación y detener y revertir además todos los procesos de deforestación que son importantes. Junto con, y ahí está básicamente la emergencia de todo. Y otro hito importante es que para el año 2050 debiéramos estar hablando de emisiones netas iguales a cero. Después del año 2050 debiéramos estar hablando con emisiones negativas, o sea, comenzar a revertir el sistema y ya no emitir carbono, CO2 a la atmósfera, sino que tener algunos sistemas de captura directamente de lo que es el carbono atmosférico. En el caso de otros gases, efecto invernadero, que no son CO2, tenemos, por ejemplo, las emisiones de metano, o el valor de 1 son las emisiones de hoy día, ¿ya? Y también se ve una reducción importante de lo que son las emisiones de CO2, pero se acepta un valor distinto a cero, ¿ya? Y eso es porque, como les decía, el metano tiene una componente biogeoquímica que es diferente a la del carbono y tiene una capacidad de remoción natural que es bastante más eficiente. Aun cuando nosotros sabemos que el metano es bastante más el efecto del calentamiento global asociado al metano, una molécula de metano calienta más que una molécula de CO2, en pocas palabras. Hay otro tipo de cosas como el carbono negro, que también debiera ser cero, y el óxido de nitro, los óxidos de nitroso que están relacionados con fertilizantes y ese tipo de cosas, también se debiera haber una reducción importante. Esto de acá, los no CO2 no necesariamente se tienen que ir a cero, el CO2 sí se tiene que ir a cero, ¿ya? Y ahí está combustibles fósiles, principalmente, ¿ya? Esos son trayectorias compatibles con los 1,5 grados Celsius, que es la meta del Acuerdo de París, muy por debajo de los 2, sin olvidarnos el 1, así que aquí se sabe qué es lo que significa, 1,5. Hoy día estamos en 1,1, 1,2, más o menos. O sea, los 1,5 grados se van a alcanzar, se debieran alcanzar si es que no hacemos nada, si es que no producimos este cambio, seguir la tendencia a tirarla para abajo rápidamente, eh, que es una revolución básicamente pacífica y todo lo que quieran, pero es una revolución de todo orden de cosas. Eh, Esos 1,5 debiéramos alcanzarlo relativamente pronto, ¿ya? Junto con estos 1,5 grados, las tendencias en términos de la temperatura que se esperarían para estas trayectorias de mediciones futuras son las que se ven acá, lo que se ve en gris, acerruchado, son las temperaturas promedios mundiales que se han visto desde 1960 a la fecha, que han ido aumentando, hoy día estamos en 1,1, o sea, esta cosa ha ido moviéndose un poco más a la derecha. El 2017 terminó acá, tuvieron 2 años para escribir el informe, hoy día estamos en el 2020 y ya estamos en 1,1, 1,2, o sea, seguimos bien esta trayectoria, y si es que seguimos esta trayectoria de emisiones que yo les mostraba en el gráfico anterior, donde básicamente a partir de ayer comenzamos a reducir drásticamente las emisiones hasta llegar a cero, pasando por la mitad en el año 2030, la temperatura debiera aumentar y estabilizarse en un valor cercano a los 1,5. Va a haber años donde vamos a tener temperaturas mayores que 1,5, va a haber años donde vamos a tener temperaturas menores que 1,5, pero en promedio vamos a estar oscilando respecto del 1,5, y la disminución gradual de la temperatura es un proceso que es muy lento, que por lo menos nuestra vida no nos va a tocar. Nuestra pega es frenar el aumento y dejar que se estabilice en 1,5, y después en el futuro, las generaciones futuras deberán comenzar a ver cómo ir reduciendo la temperatura hasta volver a los valores preindustriales, que es donde se generó la civilización humana. ¿Cómo se logra esto? Esta curva de acá arriba. Hay un ancho banda importante. O sea, y de hecho hay muchas curvitas por ahí. Curvas P1, P2, P3 y P4. Cada una de estas trayectorias tiene asociado diferentes supuestos, pero no supuestos desde el punto de vista químico o de meteorología, sino que son supuestos desde el punto de vista de la sociedad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí aparece P1, P2, P3 y P4, que son diferentes modelos de sociedad. Son todos igualmente compatibles,
pero son diferentes modelos de sociedad. En gris, aquí se muestran todo lo que son las emisiones, en la superficie gris se muestran todo lo que son las emisiones asociadas a la quema de combustible fósil, ¿ya? En café son las emisiones o capturas asociadas a cambios de uso de suelo, la tala de bosque principalmente. Y en amarillo se ven todo lo que son los sistemas de captura artificial, BSC, que son que son sistemas de captura artificial. Entonces nosotros para poder llegar a estas trayectorias que son compatibles con los 1,5 grados Celsius, tenemos diferentes escenarios socioeconómicos, ¿ya? Desde un escenario como el que se ve el P1, donde se ve una rápida reducción del consumo de combustible, y revertir rápidamente lo que es la tendencia en términos de la deforestación, que sería emisiones café, a un escenario de ocupar la reforestación y el reverdecimiento de la tierra como sistema de captura de CO2, ¿ya? Replantar todo el sistema. Y tenemos, por ejemplo, el escenario P4, donde se ve que las emisiones de CO2 asociadas a los combustibles fósiles se mantienen en el tiempo, las emisiones asociadas al cambio de uso del suelo también se mantienen en el tiempo, y aparecen con fuerza estos sistemas de captura que son sistemas de captura artificial, que es nuevamente ingeniería, donde el concepto general sería tomar CO2 atmosférico y volver a inyectarlo debajo de la tierra. Es una tecnología que existe en el papel, pero todavía no está ni cerca en términos de la escala que se necesita para poder ser implementada. Creo que hace poquito echaron a andar una planta que captura nada. Son un par de megatoneladas de carbono, de millones de toneladas de carbono a nivel anual. O sea, no alcanza ni siquiera a compensar lo que las emisiones de una ciudad chica de Chile, ¿ya? Así que es de alguna manera el escenario P4, personalmente yo lo veo como algo que depende de una tecnología que aún no existió, no se ha inventado, no se ha verificado, no se tiene certeza de que esto efectivamente funcione en la escala que se necesita para poder reducir todo eso. Sin embargo, es un camino posible, ¿ya? Personalmente yo me inclino más por un escenario P1, donde una rápida reducción y un reverdecimiento de la Tierra rápidamente, sin tanto depender de estas tecnologías que no existen, pero también reconozco que el escenario P4 existe, ¿ya? Existe y es perfectamente compatible con este aumento de la temperatura de 1,5. Independientemente si es 1 o 4, hay que moverse, ya sea para inventar rápido el 4 o para reducir las emisiones de 1 rápidamente. O sea lo que sea, eso hay que moverse rápido, ayer, ¿ya? Ustedes me dirán, bueno, ya, pero esto es 1,5, pero también tiene que haber otro tipo de temperaturas. Tenemos la temperatura 2, tenemos la temperatura 3, etc. Entonces, de nuevo, a nivel del IPCC, se generan diferentes escenarios que son socioeconómicos, ¿ya? Y aquí aparece la sigla SCP, Socioeconomic Pathway, que sería como trayectoria, y RCP, que sería Representative Concentric Pathway, donde se separan las dos cosas. Yo primero, por un lado, tengo un objetivo en términos de emisiones, de presupuesto de carbono que va a estar asociado a un cierto nivel de aumento de la temperatura. Eso serían los diferentes escenarios RCP, que se mide en términos del forzamiento radiativo, que sería el eje I. ¿Ya? El RCP 8,5 tiene asociado un mayor aumento de la temperatura porque tiene asociado un mayor forzamiento radiativo, o sea, como un equivalente de más energía que estaría entrando, equivalente a 8,5 watts por metro cuadrado extra asociados de calentamiento que estarían calentando la Tierra. A un escenario RCP 2,6 que tiene un menor forzamiento radiativo, tiene un menor aumento de la temperatura, producto de emisiones de gases de efecto invernadero, y cosas intermedias, 3,7, 4,5, hoy día estamos siguiendo más o menos el escenario 4,5, ¿ya? Eso es como lo que estamos siguiendo, que tiene asociado un aumento de la temperatura del orden de 3 grados Celsius para el año 2100. Entonces, estos diferentes escenarios en términos de cuál va a ser el impacto en términos de calentamiento de la Tierra, medido por los RCP, yo lo puedo alcanzar mediante diferentes escenarios sociopolíticos, ¿ya? Socioeconómicos, ¿ya? Desde un escenario 1, que sería un escenario más verde, por decirlo de alguna manera, a estos escenarios, mientras va aumentando más el número, está asociado con el mayor desarrollo tecnológico,
artificial de alguna manera, no sé bien cómo decirlo, ¿ya? Y hay compaginación en términos de lo que son los conceptos de mitigación y adaptación, ¿ya? La mitigación es la reducción de emisiones a la atmósfera. La adaptación es reconocer que de alguna manera el impacto ya es grande y por lo tanto tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones. Entonces podemos pasar a un escenario con bajo RCP, de bajo RCP, o sea que tiene menores temperaturas, que va a significar un alto costo inmediato, los colorcitos más bien rojos, en términos de costos de descarbonización, de apagar las centrales rápidamente. No es que así como dejemos que los equilibrios económicos se alcancen, no, sino que un cambio más bien intencionado en producir y acelerar los cambios tecnológicos que se necesitan, y sabiendo que esta rápida reducción del presente va a disminuir la temperatura a futuro, por lo tanto yo no voy a tener que hacer tantos gastos en términos de adaptarnos, ¿ya? Sin embargo, si es que dejamos que nada pase, si dejamos que la tendencia ocurra, los costos en mitigación de hoy día van a ser pequeños, ¿ya? Porque en la práctica no estamos haciendo nada mucho, pero van a ir aumentando todo lo que son los costos de adaptación, de reconstrucción de ciudades. Si es que pasó un huracán y lo destruyó todo, bueno, hay que reconstruirlo, y esa sería adaptación y reconstrucción de la civilización. Con todo lo que significa andar reconstruyendo una ciudad a cada rato que se me está destruyendo. Entonces aquí hay balances entre lo que sería la mitigación y todo lo que sería la adaptación a estas nuevas condiciones, sabiendo que si gastamos mucho en mitigación hoy día, vamos a gastar mucho en mitigación, pero vamos a estar reduciendo costos futuros en términos de adaptación, que no son solamente una vez, sino que se tiene que ir reconstruyendo la ciudad de todas las veces que se destruya, ¿ya? Entonces, pero se reconoce que existen estas dos cosas. Una es cuál es la temperatura que nosotros tenemos, que vamos a estar aceptando, que sería en el eje Y con este escenario RCP, y cómo vamos a lograr esta cosa, donde ahí aparecen diferentes alternativas socioeconómicas, ¿ya? Diferentes visiones del mundo. Entonces, en función de esto, el IPCC también ha trabajado con una serie de escenarios que son estos escenarios SCP, RCP, donde para poder analizar las diferentes alternativas. Están los escenarios SCP-1, 1,9, que el escenario SCP-1, que es, como les decía, el SCP más chico están asociados a menores, a escenarios más verdes, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Con mayor reforestación y rápida reducción de la quema de combustibles fósiles. Y 1,9 sería un forzante radiativo que es compatible con los 1,5 grados Celsius, que sería esta curva acá que yo le había mostrado. El máximo fue el 2020, al 2030 tenemos que estar emitiendo la mitad, y la neutralidad para el 2050, ¿ya? Después existe el RCP 2.6, donde ahora ya no está asociado a 1,5, sino que está asociado a un aumento de la temperatura de 2, aumenta los costos de adaptación, de adaptación a una mayor temperatura, pero ya se acepta una reducción no tan dramática, sino que la neutralidad del carbono se esperaría para el orden para el 2070, por ahí, ¿ya? Y existen el escenario SCP-2 de 1,4,5, eso está asociado a un aumento de la temperatura de 3 grados Celsius, que eso ya es terriblemente preocupante, peligroso, que sería esta cosa de acá. Y estamos siguiendo más o menos, este sería el escenario. Ya nos escapamos aparentemente de estos escenarios que son los más complicados, el RCP 8,5 y el 7, que eso está en aumento de temperatura que son catastróficos, ¿ya? O sea, son inviables para efectos de la vida en la Tierra, como la conocemos. Pero estaríamos siguiendo esta curva naranjita, y junto con cada una de estas curvas de acá, esto sería en términos de CO2, que como les dije, se tiene que ir a cero en algún minuto, pero también hay trayectorias de metano, de óxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro, ¿no? Y otro tipo de contaminantes, ¿ya? Eh, Así que esa sería. El Acuerdo de París está en esta curva celeste. La curva azul es lo máximo, porque el Acuerdo de París dice muy por debajo de los 2 grados Celsius. Los comprometidos actualmente nos está llevando a la curva naranja. Estas otras dos cosas son absolutamente incompatibles con la vida. La curva naranja es peligrosísima.
y de alguna manera tenemos que revertir la tendencia para llegar a esta curva celeste, que es la curva que es la menos riesgosa para efectos del desarrollo de la civilización como la conocemos actualmente. Entonces, existe de nuevo este concepto de presupuesto de carbono, que tenemos una masa total por emitir. ¿Cómo alcanzamos a esta masa total por emitir en el futuro? Depende de los escenarios RCP, que están asociados a cuál es el nivel de aumento de la temperatura que se esperaría en la Tierra. El Acuerdo de París está asociado a un valor muy por debajo de los 2 grados Celsius, pero como bien saben, una cosa es lo que se promete y otra cosa es lo que efectivamente se cumple, así que por eso existen todos estos otros escenarios que no son los comprometidos, pero igual existen, se han definido. Y independientemente de cuál sea el valor de la temperatura que nosotros vamos a estar aceptando en el futuro, existen múltiples maneras para poder alcanzar este valor, desde algunos escenarios donde se requiere una rápida reducción del consumo de combustibles fósiles, rapidísima, a partir desde ayer, con una restauración de la vida y reverdecimiento de la tierra, a otros escenarios que aceptan dilatar un poco la reducción del consumo de combustibles fósiles, pero requieren el rápido desarrollo de tecnologías que todavía no existen, ¿ya? En particular todos estos sistemas de captura de carbono atmosférico para volverlos a inyectar debajo de la tierra en los antiguos yacimientos de petróleo que existen. Es una tecnología que existe conceptualmente, pero en la ingeniería todavía no está bien desarrollada para poder llegar a los valores que se necesitan para poder explicar estos otros escenarios que requieren más desarrollo tecnológico y aceptan salir de una tierra verde a una tierra más bien gris, ¿ya? Por decirlo de alguna manera. Esto acá, lo que hay detrás de esto acá, hay un compensar lo que son los costos de mitigación con los costos de adaptación. La mitigación es cuánto hacemos hoy día para reducir las emisiones de hoy día, y la adaptación es reconocer, bueno, de que ya el problema existe y tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones de mayor temperatura, menor disponibilidad de agua en algunas partes, eventos hidrometeorológicos extremos, precipitaciones, sequía, etc. Inestabilidad alimenticia, aumento del nivel del mar, etc. Adaptarnos a estas nuevas condiciones futuras, ¿ya? Eso sería por el momento. En el caso que no hagamos nada, es un gran pero. Todo depende de lo que hagamos hoy día. Nos vemos, chau.